damos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor José Pablo Guillén. Gracias por las palabras tan bonitas de los presentadores, y también mil gracias a las autoridades de la Universidad de Yacambú por la invitación a esta jornada. Miren, en cuanto a la ponencia, voy a ser lo más breve que yo pueda, porque prefiero centrar más tiempo en las preguntas que ustedes puedan hacer, porque el tema es muy polémico, oye, antes que en los contenidos, pues los argumentos. Mi tesis fundamental es que la metodología de la investigación ya la vamos a definir, porque si no la definimos no podemos seguir adelante, no nos podemos entender. Pero la metodología de la investigación, como la vamos a definir, es el más serio obstáculo que hay para la producción de investigaciones en nuestros países latinoamericanos. Ok, fíjense, todo comienza con lo siguiente, ¿no? Somos países subdesarrollados, ¿no? Y creo que la causa fundamental de nuestro subdesarrollo es la falta de producción autónoma y soberana de conocimientos y de tecnologías. Estamos en la situación en la que estamos, miren, mucho más que por razones políticas o por razones económicas, mucho más por la simple razón de que los conocimientos y las tecnologías que necesitamos y hemos necesitado como sociedad no las hemos producido, las hemos comprado, las hemos importado. A veces nos hemos conformado con el regalo de bagazos que nos dan los países ya desarrollados, con conocimientos que ya ellos no necesitan porque están obsoletos, y entonces tienen la gentileza de regalárnosla a los países subdesarrollados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no hemos producido los conocimientos y las tecnologías que necesitamos? Porque fíjense, uno requiere para la producción de conocimientos y tecnología, para el diseño oficial, gubernamental, para el diseño académico de política de investigación, uno requiere una referencia clara. La pregunta es la siguiente: ¿cómo sabemos cuando estamos investigando, cuando lo estamos haciendo bien? ¿Cómo sabemos que nuestras investigaciones están bien encaminadas? ¿Cómo sabemos que nuestras investigaciones son buenas? Miren, ahí está el problema, porque la respuesta que todos tenemos a esa pregunta es que la referencia es la metodología de la investigación. Entonces, yo sé, miren, que este tema produce alergias, por decirlo menos, porque hay muchos de ustedes que son profesores de metodología de la investigación. Les quiero aclarar que no tengo nada contra los profesores de metodología de la investigación en absoluto. Ellos no son los responsables. Los responsables son las instituciones que montan las cátedras de metodología de la investigación dentro de los diseños curriculares y, bueno, invitan a estos profesores a que den esa asignatura. ¿Qué culpa tienen? O sea, si les dan la oportunidad de dar esa asignatura, ¿qué hacen ellos? Bueno, se compran los libros de Hernández Sampieri, Tamayo, el otro, y ahí, bueno, entonces estamos haciendo metodología de la investigación sobre la base de lo que esos autores digan, ¿no? Y así vamos entonces formando investigadores, supuestamente enseñándoles metodología de la investigación. Por supuesto, mi tesis es que eso no forma investigadores. La metodología de la investigación no enseña a investigar, y por tanto, cuando nosotros promocionamos sobre todo en nuestro posgrado, promocionamos que los estudiantes hagan sus trabajos de grado, sus tesis doctorales, ¿qué pasa? Por un lado,
los orientamos, los animamos a que hagan su tesis, pero por otro lado, cuando llega la hora de la famosa defensa de tesis, fíjense que hablamos de defensa de tesis. Si es defensa es porque hay un ataque a la tesis. Entonces no deberíamos hablar de defensa de tesis, sino de ataque a la tesis. Y eso es verdaderamente un ataque real, un ataque además que a veces me parece cruel, porque la actitud de los evaluadores y de los jurados, no siempre, por suerte, no siempre, pero en muchos casos suele ser la actitud de quien se la sabe toda, la actitud de que va dispuesto a aplazar, la actitud de quien va dispuesto a conseguir errores, no tiene la actitud de quien va a aprender. Los jurados carecen de actitud de que a ver qué aprendo yo de esta tesis, no, yo voy a ver dónde está el error. Y en la medida en que, bueno, más fracasos se vea en nuestras tesis, para muchos es mejor, para muchos es un consuelo. Yo no voy a hablar de ciertas cuestiones que están al margen, como la competitividad, como la envidia académica, eso es otro de los factores que serían, como dicen, harina de otro costal. No voy a meterme con esos temas, pero considérenlo, ¿sabes? Sepan que existen esos otros factores de tipo interaccional, de tipo interhumano, de tipo organizacional. Bueno, solamente el hecho de que como nuestra referencia para producir investigaciones es la metodología de la investigación, entonces no producimos investigación. Por tanto, la metodología de la investigación, no sé si se capta el silogismo, ¿no? Entonces la metodología de la investigación, en conclusión, es la responsable de nuestro subdesarrollo. Hasta ese punto llegamos. Ahora, bueno, a partir de allí, el interés mío fundamental, en el que llevo muchos años trabajando, pero o sea, bastantes años. Yo recuerdo lo que algunos llaman la época de oro del doctorado de la Universidad Simón Rodríguez, por allá por el año 88. En ese tiempo era la época dorada de ese posgrado. Ya no se parece absolutamente en nada a aquello. Bueno, como todo, pues, las cosas van degenerando. Pero en esa fecha, desde esa fecha, había ciertos profesores allí a quienes yo les debo mucho y que les quiero hacer un gran reconocimiento. Entre ellos, por ejemplo, el doctor Gilberto Picó, el doctor Víctor Córdoba. Bueno, se me van algunos nombres, pero fueron gente muy valiosa con la que empezamos a darnos cuenta de que la investigación estaba trancada, estaba realmente obstruida, la investigación no progresaba. Lo que llamábamos investigación era simplemente, miren, por un lado, la publicación de artículos académicos que en general eran enviados al exterior, a revistas, si eran en inglés mejor, pero la única intención era obtener puntajes para subir de categoría, ¿no? O para subir en el famoso PPI de esa fecha, que después se convirtió no sé qué, en qué otra cosa. Pero esa era la única intención, no era producir conocimiento, era aumentar el propio prestigio como autores, publicando en revistas extranjeras, si era en inglés mejor, ¿no? Eso, por supuesto, es difícil competir en países desarrollados, que ya tienen una larga tradición investigativa, en los cuales, miren, déjenme decirle algo, no existe la metodología de la investigación. La metodología de la investigación existe en nuestros pobres países latinoamericanos. Busquen metodología de la investigación, búsquenla en los países desarrollados, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, y verán que no existe la asignatura. Voy ahorita con la definición de lo que quiero decir por metodología de la investigación, porque las veces que he tenido esta discusión, siempre sale alguien, especialmente del área de filosofía, diciendo que la metodología de la investigación es necesaria y es importante porque el método es el puente entre la teoría y la práctica. No, yo no estoy hablando de eso, miren, no me estoy metiendo en terreno filosófico. No estoy hablando
de la disciplina que estudia los métodos. Esa es otra cosa. Por eso que cuando al estudiante lo obligan a que abra un capítulo o una sección que se llame metodología, lo están induciendo a un error, porque metodología es una disciplina que estudia los métodos, no es una parte de la tesis. Oye, o sea, si ese capítulo fuera a estudiar los métodos, llámelo metodología, pero ese capítulo lo único que está diciendo es qué operaciones siguió el investigador para lograr el objetivo y para resolver el problema que estaba planteado. Pero eso no es metodología. Ahora, que me digan que el método es el puente entre esto y lo otro, que el puente no es con especulaciones filosóficas, no, yo no me refiero a eso. Fíjense a lo que yo me estoy refiriendo. Yo entiendo por metodología de la investigación un concepto estrictamente curricular, no epistemológico, no filosófico. Yo me refiero a una asignatura que se predetermina en nuestros planes de estudio, una asignatura que se llama metodología de la investigación, que está, que está además fundamentada en algunos libros de metodología de la investigación que han sido escritos por ciertos autores. Pero déjenme decirle algo, y lo digo con bastante propiedad porque lo he averiguado, no es que se me esté ocurriendo ahorita. Los autores más famosos de los libros de investigación, si han hecho 2 investigaciones, es mucho, oye. Los grandes autores de libros de investigación no investigan, pero enseñan a investigar. Nuestros profesores de metodología de la investigación tampoco suelen investigar, no les da tiempo. Ellos simplemente agarran el libro de Hernández Sapiro, de quien sea, o sea, disculpen que lo mencione este señor, él no es culpable tampoco, es por citar algún ejemplo, pero se agarran el libro y entonces nada, repiten y ponen al pobre estudiante, ¿no?, a que se caletree todo aquello. Entonces, metodología de la investigación es un concepto curricular, no es un concepto epistemológico, de manera que no pretendo establecer discusiones con filósofos, o sea, a menos que pasemos a otro plano. Ya pasamos a la filosofía, entonces podemos discutir hasta qué punto, pues, no sé, hasta qué punto los métodos constituyen la vía para la realización de una acción, de dónde viene la metodología, que por cierto, la metodología no forma parte de la investigación, forma parte de una teoría de la acción en filosofía, de manera que también por ese lado estamos también enfocando mal el asunto, ¿no? Es una asignatura que está basada en unos contenidos tomados de un libro o manual escrito por un señor que o no investiga o raras veces lo ha hecho. El profesor de metodología tiene la responsabilidad de que sus estudiantes aprendan bien lo que dice el libro de metodología y luego traten de aplicarlo. Pero fíjense cuál es la otra característica. Las clases de metodología y los libros de metodología, miren, son estrictamente prescriptivos, normativos, no son explicativos. No dicen por qué hay que hacer las cosas del modo en que se dice que se haga. No, simplemente dicen, esto hay que hacerlo así. Un problema es tal cosa. Las clases de investigación, sobre todo ese pedacito que es el que más a mí personalmente me enerva, el pedacito ese de los libros de metodología donde se habla de tipos de investigación, porque eso no tiene ninguna lógica. Esos tipos de investigación no tienen en absoluto ninguna lógica. Bueno, yo siempre cito y mil disculpas a los que tienen gran aprecio por eso, pero el manual de la UPEN, por ejemplo, es un desastre cuando habla de los tipos de investigación. Solamente les menciono un detalle. Uno de los tipos de investigación que propone el manual de la UPEN es proyecto factible. Miren, la palabra proyecto factible es lo que llaman los lingüistas un pleonasmo semántico, es como decir subir para arriba, porque un proyecto tiene que ser factible. ¿Cómo ustedes van a imaginarse un proyecto que no sea factible? O sea, tú me vas a ofrecer un proyecto que no sea factible, pues tiene que ser factible. La factibilidad está dentro del concepto de proyecto. Pero ¿qué pasa? Siempre existió en los países desarrollados la llamada investigación aplicada o aplicativa o tecnológica, pero quien escribió el manual de la UPEN parece que no sabía eso
y sí le sonaba que había un tipo de investigación que consistía en diseño de sistemas de acción para resolver una situación que resultaba deficitaria, pero no se enteró de la expresión investigación aplicada, y entonces inventó el nombre ese de proyecto factible. Entonces tenemos a nuestros pobres estudiantes siendo víctimas, diciendo que su trabajo de grado es un proyecto factible, y con eso caen, repiten el mismo error. Después, cuando ustedes ven las otras clasificaciones, que si, por ejemplo, investigación exploratoria, díganme algo, ¿hay alguna investigación que no sea exploratoria? ¿Hay alguna investigación que no explore? Y si lo buscan en un diccionario, explorar es sinónimo de investigar, de manera que no puede haber un tipo de investigación que sea exploratoria, porque ya está implícito en el concepto de investigación. Total, que a los pobres muchachitos lo obligan, ¿no?, a que en su trabajo de grado digan cuál es el tipo de investigación que están haciendo, y eso para nuestros pobres muchachos es un verdadero rompecabezas. Entonces, ¿saben lo que hacen para no meterse en problemas? Ellos dicen, esta investigación es exploratoria porque exploró, es documental porque usó documentos, es de campo porque hizo trabajo de campo, o sea, es de todo. Y según lo lógico, lo que es todo es nada. Entonces, pero claro, eso no es culpa de ellos, pues ellos lo obligan, los libritos de metodología de la investigación y los profesores de metodología de la investigación lo obligan a caer. Y ahí, miren, el asunto es que no quiero extenderme, pero ahí yo les podía sacar cantidades de detalles que tienen los libros de metodología de la investigación, que son errores, sobre todo lógicos, ¿no?, sobre todo de tipo lógico. Y además tienen también errores de tipo conceptual, de tipo filosófico, pero lo principal que tienen es que ellos no dicen por qué las cosas hay que hacerlas del modo que ellos dicen, sino que simplemente las cosas hay que hacerlas así. Entonces, ¿por qué a ti te aplazan un trabajo de grado en un jurado? Porque eso no es lo que dice Hernández Sampieri. Mil disculpas al señor Hernández Sampieri otra vez. Hay muchos más. Pero entonces, como no hizo lo que dice el libro de metodología de investigación, esa tesis no sirve. Y miren, cantidades de tesis doctoral, cantidades de trabajo de grado de maestría que yo conozco son A número 1, ¿oyeron? Son excelentes, y sin embargo han salido aplazados. ¿Quieren que les cuente un caso? Yo estaba hablando con la profesora Bel, que por cierto, porque me estaba quejando de que el doctor Max Contasti, a quien yo quise mucho, porque él me dio clase en la UCB y llegué a quererlo mucho, murió, y yo no me enteré sino 2 años después, porque la universidad ni siquiera publicó una nota de que había muerto el profesor. Pero el profesor Max Contasti miren, comentábamos mucho el caso de una vez en la UCB, en una defensa de tesis, defensa entre comillas, en un ataque a la tesis, ¿no? El jurado dice que la tesis no sirve, ¿no?, una tesis doctoral. Imagínense, ¿no? El candidato llevó a su esposa, llevó a sus hijos, llevó su sanduchito, llevó su jugo de naranja, llevó todo el refrigerio para todo el mundo y aplazado. Bueno, recuerdo que la esposa no quiso repartir el refrigerio, sino que se llevó todo. Por supuesto, faltaba más. Encima lo vas a alimentar. Gracias, por favor. Fíjate, ese profesor que había sido estudiante de Max Contasti, y él lo quería mucho también, y yo también lo quería mucho. Bueno, en ese tiempo uno podía viajar, el dólar creo que estaba a 4.30 o a 2, no sé. Imagínense qué tiempo aquello. Entonces, bueno, se fue para Madrid, y estando en Madrid, en una de esas tascas que tanto abundan allá, él se sentó en la barra y pidió un trago, y al lado se le sentó un señor, y por casualidad comenzaron a hablar, y entonces, intimaron. Entonces por fin cayeron en el cuento, y él le dice, no, yo estoy aquí porque yo estoy sumamente defraudado, porque acabo de presentar mi tesis doctoral y me la aplazaron en la Universidad Central de Venezuela, me la aplazaron. Y el tipo le dice, oye, ¿por qué tú no vas? Sucede que yo trabajo en la Complutense, le dijo el tipo, yo soy profesor de la Complutense, ¿por qué tú no te acercas mañana, nos llevas la tesis, la revisamos y vemos a ver qué fue? Bueno, así ocurrió. Al día siguiente fue con la tesis, y ¿saben qué? La Complutense no solo aprobó la tesis, sino que le dio mención publicación, y se la publicó, ¿ve?
¿Qué había pasado aquí en la UCB? Bueno, Tamayo y el otro y fulano. Eso fue todo. Y no es justo que a una persona le hagan eso. Le repito, yo conozco cantidad de trabajos de grado que son muy buenos y sin embargo están aplazados. Y muchas veces están aplazados ni siquiera por razones metodológicas, sino porque alguno de los jurados le puso la vista. Le puso la vista al tesista y dijo, este señor no me pasa. Yo una vez oí a un profesor diciendo, este va a defender, mira, me pone de jurado, pero yo lo estoy esperando en la bajadita desde hace tiempo. Eso lo oí yo, ¿ven? Para que ustedes vean que la edad y las caras sirven para algo, ¿no? Y desde esa vez, bueno, empezamos, les decía, en esa época de oro de Simón Rodríguez, bueno, empezamos a ver cómo mejorábamos, cómo podríamos salir de la metodología. Estaba Nicolás Barro, ¿no? El doctor Nicolás Barro, que ahorita debe estar viejito, y él, una vez en una reunión, él venía de la Universidad de Zulia, y ya yo había empezado a trabajar con la Universidad de Zulia, y nos habíamos conocido allá, y él me dice, José, ¿por qué no montamos un seminario de epistemología y mandamos al carrizo a la metodología? Oye, claro, pensé yo, ¿no? La epistemología no es prescriptiva. La epistemología no te dice lo que tienes que hacer, te dice por qué las cosas se hacen del modo en que se hacen. ¿Bien? Porque, miren, ¿saben quién fue el culpable de todo esto? Si ustedes se fijan bien, los libros de metodología de la investigación, cada uno es un refrito de los anteriores. Ahí no hay nada nuevo. Esa es como la serie, yo no sé, Misión Imposible, en fin, todos son refritos, hasta que si ustedes le siguen la pista en la historia, ustedes se van a conseguir a un señor llamado Francis Bacon. Por cierto, el rector ayer mencionó a Bacon en su discurso. Francis Bacon escribió un libro, el primer libro de metodología de la investigación. O sea, ese es el autor de nuestras desgracias. El libro se llamaba Novum Organum Scientiae en latín, que significa nuevo canon de la ciencia. Canon. ¿Qué es canon? Lo que tienes que hacer. Para los matemáticos, lo que es canónico es lo que es obligatorio, es lo que es algorítmico, ¿pues entiendes? Y entonces, nada, después que Francis Bacon escribe ese libro, ese era el catecismo. Si tú querías hacer investigaciones, tú tenías que seguir a Francis Bacon. Por suerte, en Europa, Francis Bacon, después que se murió, ya más nadie le hizo caso. Pero siguieron naciendo los libros de metodología de la investigación, toditos copiados de Francis Bacon. El último libro de investigación, de metodología de la investigación, que yo conozco, que se publicó el año pasado, cuyo autor también conozco, y lamentablemente, bueno, el libro se publicó, leen el libro y lo comparan con el de Francis Bacon y es lo mismo, exactamente. Pero ni siquiera cita a Francis Bacon, que es lo peor. O sea, que por lo menos darle el privilegio al creador de la metodología de la investigación de haber hecho eso. Pero les quiero decir lo siguiente, fíjense, hubo para darle otro dato, ¿no? Tú no puedes enseñarle a alguien diciendo lo que tiene que hacer, a menos que tú le digas por qué tiene que hacer. Eso es un principio, miren, elemental. Eso lo sabemos todos, quienes somos padres, sabemos eso. Un niño, un hijo de nosotros, nunca nos va a hacer caso si solamente le decimos, no te sientes en el suelo. Tú tienes que decirle, si te sientas en el suelo puedes agarrar bacterias. Ya el niño, mira, no solo tiene una razón para no sentarse en el suelo, ya para él no sentarse en el suelo no es una prohibición, ya no es una orden, ya es un razonamiento, ¿me entiendes? Entonces, cuando las cosas pasan de prescripciones a razonamiento, ya todo cambia. Por eso que Nicolás Barro me decía, vamos a montar epistemología, que por lo menos en epistemología no se dice qué hay que hacer, sino se dice por qué las cosas funcionan de tal o cual manera, qué es la ciencia, qué es investigación, cuáles son las variaciones de la investigación. Bueno, les quiero decir una cosa, ¿no? En América Latina, en el año 90, ese fue
el primer seminario de epistemología que hubo en toda América Latina. A partir de allí, del año 90, surgieron en todos nuestros países latinoamericanos los seminarios de epistemología, pero yo nunca olvidaré, mire, que ese primer seminario lo dimos Nicolás Barros, Víctor Córdoba y yo. ¿Saben por qué? Porque cada uno de los tres tenía tres perspectivas diferentes acerca de lo que era la investigación. Y como siempre creímos que la investigación, los modos de investigar no son uno solo, como siempre creímos que la manera de investigar depende del estilo de pensamiento de cada persona, de manera que tú no puedes establecer libros que sean para todo el mundo, porque todos somos diferentes y todos tenemos estructuras cognitivas diferentes. Ese seminario lo dimos entre los tres, con tres enfoques epistemológicos diferentes. Yo nunca olvidaré que ese seminario fue gente de todas las universidades, de la Simón Bolívar, de la UCB. Fue uno de los grupos más numerosos que yo he visto en un seminario. Claro, de ahí en adelante, como 5 años después, el seminario nos fue tan bien que, por supuesto, eliminamos de plano las clases de metodología. Más nunca hubo en la Simón Rodríguez clases de metodología hasta ahorita, después del glorioso 2004, ¿no? Ahora volvieron otra vez las clases de metodología y las clases de epistemología, no sé, se convirtieron en cantinflerismo, se convirtieron en filosofía barata, en habladera de cosas que no tienen ningún fundamento, en cosas como la hipertranscomplejidad o no sé, la metacuántica de la espiritualidad, del ser autónomo, de no sé, cosas por el estilo. En eso se convirtió esa epistemología, cosa que nadie entiende, ¿no? Por supuesto, y si ustedes dicen que no entienden, ustedes pasan por brutos, por ignorantes. Entonces por eso la gente se queda callada, ¿no? Y después de eso, de ese seminario, se crearon, pulularon los seminarios de epistemología en toda América Latina, en todas partes. Y ahorita hay seminarios de epistemología en todas partes. En la Universidad Zulia, por darles un ejemplo, luchamos tanto que logramos que en pregrado eliminaran la cátedra de metodología y la sustituyeran por seminarios de epistemología. Claro, tuvimos que formar profesores que se encargaran de esas clases de epistemología, pero ya los estudiantes ya son libres, ya no tienen a los autores de metodología que les acabo de mencionar y que ya no quiero seguir mencionando, ¿no? Pero ya no tienen a Francis Bacon obligándolos a decir qué tipo de investigación es esta o a decir que la primera etapa. Fíjense, hemos llegado tan al colmo con las clases de metodología que en algunas universidades el esquema del trabajo de grado ya está previsto, los nombres de los capítulos ya están dados. Capítulo 1 tal cosa, capítulo 2 tal cosa, capítulo 3, capítulo 4 marco teórico, capítulo 5. ¿Cómo tú vas a hacer eso si las investigaciones no son iguales? O sea, hay muchos tipos de investigación, no solo por el enfoque epistemológico que tú les des, sino también por el tipo de investigación, según el programa de investigación o según las líneas de investigación en que tú estés metido. No es lo mismo una investigación descriptiva, ¿no?, como la que hacían los botánicos en el siglo XIX, que una investigación explicativa como la que hizo Einstein con sus 2 teorías de la relatividad, o como la que hizo Freud, pues, con su teoría, con su hipótesis del inconsciente. Una tesis explicativa no tiene nada que ver con una tesis descriptiva. Y si la tesis es aplicada, ¿no?, en que tú propones cosas para mejorar, la estructura documental es totalmente diferente. Entonces yo no entiendo por qué en algunas universidades hay un solo esquema y los mismos capítulos cuando cada investigación es diferente a otra. Pero ¿de quién es culpa de eso? De las clases de metodología, ¿no?, que nos imponen que la investigación es una sola cosa. Bueno, yo creo que hasta aquí es el centro, digamos, de la... Yo les quería leer, porque fíjense, a manera de anécdota, ¿no?, en México, en la Universidad Autónoma, intentaron hacer una maestría en metodología de la investigación. Eso fue en el año 76, fíjense, hace tiempísimo. Y le pidieron a Mario Bunge que hiciera un análisis del diseño curricular de la maestría. Entonces, Bunge publica un libro que se llama Evaluación de la Maestría en Metodología
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miren algo de lo que dice. Bueno, se me perdió, pero una de las cosas que Bunge aclara allí en ese libro, por supuesto, vuelve un desastre aquel diseño curricular y le recomienda que no se le ocurra montar esa maestría. Y dice algo: nunca se aprende a investigar estudiando metodología. Los grandes científicos no saben nada de metodología. Los grandes científicos simplemente hicieron sus investigaciones. Bunge sobre todo insiste en que, por ejemplo, no sé, investigadores como por ejemplo, pónganse el caso de Darwin, ¿no? Darwin no tenía ni idea de metodología. ¿Ustedes vieron a Darwin alguna vez estudiando ¿cómo se llama? A Tamayo y Tamayo, por favor. No, hizo su teoría de la evolución y es una de las mejores que tenemos hoy en día, y nunca estudió metodología, por suerte, porque si hubiera estudiado metodología de la investigación lo hubieran raspado, oye, y no tendríamos esa teoría actualmente. Entonces, bueno, yo lo que propongo a cambio, porque uno no puede quedarse en la crítica y decir que esto no sirve, pero lo que yo estoy proponiendo desde hace tiempo es una epistemología, pero no, miren, no vayan a creer que es invento mío. Esto, hay mucha gente, hay un filósofo llamado Quine, ¿no? Un viejito que murió hace poco, el mismo Karl Popper, que también murió no hace tanto, ¿no? Y ellos hablaron de una epistemología que no fuera filosófica, sino que fuera cognitiva. Ellos hablaron de una teoría de la investigación. El nombre epistemología se lo cambiaron por teoría cognitiva de la investigación. ¿Qué significa? Que lo que tú vas a estudiar es los procesos de investigación en cuanto a fenómenos cognitivos. O sea, tú vas a estudiar qué ocurre en la mente de un investigador cuando se formula un problema y cuando lo resuelve. Eso es lo que sí puede darnos buenos investigadores, y trabajar en una teoría de la investigación y formar a nuestros estudiantes en una teoría de la investigación, o si la quieren seguir llamando epistemología, chévere también, pero con tal de que no sea una epistemología cantinflérica, con tal de que no sea una epistemología de yo soy pero no soy, pero quisiera ser, pero en fin, cosas como decía la mujer de Sartre, el hombre es aquel ser cuyo ser es no ser. No sé quién entendería eso, no sé si ella misma entendería eso, pero bueno, esa frase se hizo famosa y nadie dijo que no entendía, excepto yo. Entonces, la idea sería cambiar sobre todo nuestras actitudes hacia la investigación, dándonos cuenta de que sin investigación seremos subdesarrollados toda la vida, aunque se vaya este gobierno, seremos subdesarrollados siempre, porque no produciremos conocimiento y tecnología propia, y para producir conocimiento propio y tecnología necesitamos que nuestros investigadores, a mí me gusta mucho el lema de la Yacambú que dice aprender haciendo, es que de eso se trata, mira, es investigar investigando, no es investigar haciendo metodología de investigación. O sea, tú aprendes a investigar si tú te juntas con investigadores veteranos y tú ves cómo lo hacen y tú trabajas junto con ellos y vas aprendiendo junto con ellos. En eso consiste, porque trabajar con metodología de la investigación, miren, es como si ustedes formaran un equipo de fútbol en un aula de clase con una foto. Miren, esta es la pelota, o miren, esa es la cancha, ese es el arco y este es el arquero, pero todo en el salón de clase. O sea, ¿cuándo van a salir buenos futbolistas de un salón de clase? Y menos si quien da las clases es alguien que nunca en su vida vio una pelota de fútbol, que es lo que pasa justamente con la metodología. Bueno, hasta aquí llegan las ideas centrales, o sea, hay mucho más cosas que decir, pero yo preferiría, no sé, oír déjenme terminar con lo siguiente. Yo no pretendo convencer a nadie, oye. Yo con todas estas cosas que digo simplemente expongo razonamiento. Espero que las respuestas sean de razonamiento también. Espero que todo sea con argumentaciones. Yo estoy argumentando varias cosas y estoy sustentando con argumentos, y me gustaría que cualquier divergencia también fuera con argumentos. Eso era todo, de manera que si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto